En el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza. Y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio. Porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Presenta su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionaria CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online S, La Naranja S, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Nostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Vis con Janet Nostroza, en estos programas especiales de fin de año. Esta vez vamos a empezar analizando cómo ha transcurrido este año político, cómo termina este año en materia política y cuáles son las proyecciones para el próximo año. Y todos esos ingredientes, sobre todo en materia constitucional, que dieron mucho que hablar y mucho que analizar este 2025. Si pudiéramos definirlo en una sola palabra, se podría decir que este ha sido un año de gobierno en emergencia, un año de permanente emergencia, de estar tomando decisiones en el momento en que las crisis se producen. También podría poner sobre la mesa que ha sido un gobierno y un año marcado por la violencia criminal y el narcotráfico, la crisis carcelaria, una fragilidad todavía del sistema eléctrico que ha dado mucho que comentar este año también, tensión fiscal y económica, que ha llevado a priorizar decisiones rápidas, de alto impacto, muchas veces sin procesos largos y de necesaria deliberación, que al final han expuesto al gobierno nacional a cometer errores que hoy van a servir también para el análisis. Se ha hablado mucho en el tema de seguridad, que ha sido duro en seguridad, tecnocrático en lo económico, pragmático en lo político. Ha sido flexible en la negociación, pero también se generó una percepción de falta de un proyecto político claramente definido, ¿no? Todo esto de la mano de todas las emergencias. Y pues ha habido una relación tensa con las instituciones y una oportunidad muy escasa de ir al diálogo, que es lo que se ha dicho que quizás lo que ha faltado mucho en este año. Pero vamos a dejar a los expertos que nos ayuden a analizar este tema y por eso les quiero presentar a mis invitados. André Benavide, que es pues un experto constitucional, Karen Sichel, a quien le agradezco estar esta mañana con nosotros, también pues es una experta en el análisis político, abogada, y también está con nosotros Antonio Ricaurte, que ustedes ya saben que es parte de la Casa de Visionarias y pues también un experto en el análisis político. Bienvenidos todos. Esta es
es una conversación, siéntanse libres pues de dar sus opiniones, de agregar sus opiniones y sus aportes cuando ustedes lo consideren necesario. Simplemente permitan que sus compañeros de mesa pues puedan terminar sus ideas y pueden enseguida intervenir. Es decir, no vamos a hacer esto de turno porque no se vuelve tan dinámico como mi audiencia siempre lo exige. Quisiera entonces empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se definiría este año político, Karen? Bueno, yo creo que el año político está lleno de sorpresas. Hemos tenido 3 procesos electorales, primera vuelta, segunda vuelta y la consulta popular que acabamos de llevarnos, creo que la gran mayoría de analistas, la sorpresa con la pérdida del gobierno. Eso nos deja en una posición política muy frágil, particularmente al gobierno, en donde tiene que concentrarse en mantener los votos en el Parlamento si quiere gobernar, en donde tiene que concentrarse en tratar de dar cierta estabilidad al país. Y creo que la tiene muy difícil, porque lo normal es que ahora mismo los políticos que están en la Asamblea están tratando de buscar las oportunidades electorales que el gobierno de momento no le puede dar. Entonces, esa pérdida del gobierno creo que marca la cancha para el 2026. Pero el presidente está ¿qué es lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional? ¿Se siente que hay control ahí de su mayoría? Sí, yo creo que no. Yo creo que debido a cómo precisamente nace, si es que uno se va al punto histórico de cómo nace el control de ADN en el Parlamento, es un tema de que el presidente gana las elecciones en abril, la segunda vuelta, con una mayoría cómoda, y entonces eso llega a que él... No sabemos cómo, no hay tampoco transparencia de cómo se van esos votos hacia ADN. De 66 votos pasa a 78 votos y ciertas leyes se aprueban hasta con 84 votos. Entonces él tenía esta capacidad de conglomerar. ¿Por qué? Porque en ese momento él tenía el poder político. Eso era preconsulta. Ahora, postconsulta, yo no creo, las últimas votaciones de la Asamblea no nos demuestran que el gobierno tenga las votaciones claras. Han habido varios procesos, para quienes estamos atentos, de la Asamblea Nacional, en que claramente el gobierno no tiene los votos que tenía antes. Y si es que el gobierno comienza a perder eso, no me sorprendería ver una asamblea como la que tuvo el expresidente Guillermo Lasso, en donde lo que tenía que hacer era defenderse de los ataques constantes, de los juicios políticos y... Lamentablemente no quiero decir eso, pero si es que el gobierno no se concentra en tener esa mayoría bien, podríamos tener eventualmente hasta otra muerte cruzada. Antonio, tal vez de acuerdo con eso, en este momento sí se siente, digamos, una realidad marcada por lo menos un silencio público. Sí, hay un silencio público, no sabemos qué está pasando casa adentro, pero hay muchos que no se muestran muy contentos. ¿Será que está perdiendo el control? Sí, bueno, primero un saludo a Andrea, a Karen, 2 personas que tienen un análisis minucioso, inteligente de la realidad nacional, y creo yo que sí. Para mí lo más importante y lo más preocupante es que el presidente ya no tiene lo que antes tenía, que era una clara estrategia de comunicación política que le permitía tener una conversación directa con la población, hablar el idioma de la gente, por ser él como es, o al menos como era, el presidente distinto, diferente, que hablaba, actuaba y se comportaba diferente a los políticos tradicionales, y hoy creo yo que perdió ese rumbo estratégico y comunicacional, principalmente eso. A lo que hay ahora es una gran incertidumbre, hay mucho malestar en la población, y quienes antes eran novoístas convencidos, ahora no es que están retrocediendo o que ya están dejando de creer en el presidente, pero tienen muchísimas dudas y ya no hay la pasión con la que antes le defendían al presidente, justamente por esta falta ya de comunicación, de coherencia política, de falta de comunicación política efectiva. En lo político, yo creo que, retomando el tema de la Asamblea, yo creo que no existe comunicación de los asambleístas con el presidente de la República. No existe ninguna comunicación. Entonces, si los asambleístas... Están como veletas sueltas. Exactamente. Si los asambleístas no tienen una conversación efectiva con el presidente de la República, sino que tienen posiblemente diálogos a través de segundas o terceras personas, entonces no se van a sentir importantes ni tampoco van a tener una línea política coherente. Entonces se sienten huérfanos, y al sentirse huérfanos cada uno habla y dice lo que quiere. Lo mismo puede estar sucediendo con los ministros. Yo creo que el presidente no tiene tampoco ninguna relación directa de conversación con los ministros de Estado. Será muy poca la relación que él tiene tal vez con uno o con dos, pero no con la mayoría. Y eso hace que cada ministro también tome las decisiones que cree convenientes, hable lo que cree conveniente, y no existe tampoco una línea eficiente de comunicación. Aparte de que el presidente, como todo gobernante y como todo político en ejercicio de sus funciones, tiene ya un desgaste natural.
Ese desgaste natural es algo que pasa con todo gobernante y con todo político y que es inevitable. Sí, un poco poniéndome en la mitad, sí, que es siempre el papel que busco procurar, ¿no? Pero con todo lo que ha pasado, terminamos el año y más o menos estaba revisando algunas de las estadísticas y de los estudios que hay, termina con un 50%, 50, 52, 53, que para un segundo año de gobierno con semejantes crisis que ha ocurrido, no sé, yo a ratos lo catalogo como un fenómeno que no ha ocurrido antes en el Ecuador. No sé cómo lo ves, Karen. Bueno, yo creo que también el apoyo que tiene el presidente Noboa es porque no hay otra alternativa. Entonces, por ejemplo, yo voté por él, voté en la primera y en la segunda vuelta por él, no particularmente porque yo veía una estrategia, lamentablemente, sino porque la alternativa era tan desastrosa que no, lamentablemente no teníamos a dónde ir. Claro, entre Luisa y Daniel. Luisa y Daniel, entonces... y a mí había mujeres que me decían, pero no, tienes que votar por la mujer, tienes que votar por Luisa. Yo no puedo olvidarme de quién es el jefe de Luisa, yo no puedo olvidarme de Maduro, yo no puedo olvidarme de nada de eso. Entonces yo voté por Noboa pensando, bueno, al menos esta persona es una opción diferente, y he sido crítica del presidente por el que yo voté, como es mi derecho como ciudadana. Pero el problema es que, Janet, si nos ponemos a ver ahora mismo, ¿cuál es la alternativa? Si es que el presidente pierde el control en la Asamblea, que yo no quisiera que eso pase, porque sería catastrófico para el país. Si es que el presidente pierde el control y nos vamos a muerte cruzada, sería traer más violencia y más inestabilidad a un país que ya de por sí los índices de violencia aumentan, pero es nuestro año más violento de la historia. Es una irresponsabilidad hablar de muerte cruzada, pero dejo planteada la pregunta porque quiero integrar a la conversación a André. Y hemos puesto sobre la mesa, tanto Antonio como Karen han puesto sobre la mesa, digamos, un punto de inflexión que fue la consulta popular, ¿sí? Y algunas digamos, encaminada desde una crisis, terminamos en consulta popular, el pueblo dijo que no, todo se agravó, ¿no es cierto?, políticamente. Pero ¿cuánto pudo haber influido, y sobre todo en esta sensación de orfandad en la Asamblea Nacional, los errores constitucionales cometidos en la creación de leyes, en las propuestas? Muchas gracias por la invitación, Janet. Un cordial saludo para Karen, también para Antonio y por supuesto para toda la audiencia de Visionarias. Mira, yo creo que toda la crisis se da y estalla con la consulta popular, pero por los errores políticos y jurídicos que se dieron desde los últimos meses de lo que completó periodo Noboa, del periodo de Lasso, y obviamente a partir de la posesión. Consultas populares mal planteadas, errores jurídicos del secretario jurídico de la Presidencia de la República, que eso tú lo aceptas tal vez un estudiante de primeros semestres de Derecho, a la final imponer convocatorias a consulta popular por la fuerza, convocatorias a constituyente, y eso fue lo que al final del día a la ciudadanía incluso le generó incertidumbre, porque estamos abocados a una consulta popular, me refiero a la 16 de noviembre, que no sabíamos en qué iba a terminar, y parte de la ciudadanía, ¿qué es lo que pensaba? ¿Le voy a dar finalmente un cheque en blanco si vamos a una constituyente? Me están hablando de que me van a retroceder derechos como 13º, 14º, fusionar la seguridad social con el ISFA, el ISPOL, con el régimen general. Y eso creo que generó preocupaciones respecto de las deficiencias, y ahí suscribo lo que decía Antonio, el tema de la comunicación política, que al final del día no se supo comunicar bien el mensaje. Y a esto se suma a lo que pasó en la Asamblea Nacional. Proyectos de ley que conceptualmente eran loables, pero en el trámite parlamentario se lo vició, como la ley de integridad pública, donde un asambleísta, no sé de dónde se sacó ese argumento de que solo la unidad de materias cuando se presenta el proyecto de ley, y que cuando ya se tramita puedes meter por la ventana todo lo que quieras, y a la final termina metiendo textos por la ventolera, y te tumba la Corte Constitucional. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones que no se pudieron superar o al menos prevenir, generan este tipo de situaciones. Y ahí voy con un tema adicional. No existe coordinación, y por lo que hemos visto esta semana nomás, no existe coordinación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Un exhorto para autoexhortarte que tienes que aprobar una ley. O sea, ni en la Asamblea del Bizcocho te pasaba eso. Y después que quieras
resolver temas de Maduro, pronunciarte de Maduro, cuando en realidad hay gente que están matando en las calles y otro tipo de problemas, y que ahora quieres reformar la Constitución vía ley. Y vamos a entrar en una nueva pugna entre Ejecutivo, Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Ahora, digamos, pero la realidad del país, o sea, ¿cómo se definiría esto? La realidad de nuestro país y los problemas que estamos enfrentando ahora encuentran una traba en la Constitución, y en la necesidad en la que todo el mundo estuvo de acuerdo de que hay que reformar la Constitución. Entonces, ¿cómo termina este año si no hay reformas? Y con esto mismo tenemos que irnos a un año que se presume políticamente más complicado, estamos hablando ya aquí de posible muerte cruzada, con un año que termina siendo el más violento de la historia del Ecuador, con una crisis económica que pues hay oportunidades ahí, pero todavía no hay como una luz al final del camino. Nos vamos con la misma Constitución a enfrentar problemas más graves. ¿Cómo lo ve usted? Lo hemos dicho y en algunas ocasiones, la Constitución actual tiene varios problemas, principalmente en el tema orgánico institucional. Y creo que sí merecía, evidentemente, esta oportunidad de ir a una asamblea constituyente para corregir aquello. Yo al principio del mandato de Noboa, yo decía que sí íbamos por una constituyente, porque era el momento político, existían las condiciones políticas electorales para hacerlo. Pero después de esos tropiezos jurídicos, uno dice, oye, esa Constitución, ¿cómo va a salir? Porque el mamotreto de estatuto de convocatoria constituyente incluso te limitaba la aprobación, porque para aprobar el texto constitucional necesitabas 2/3 de los constituyentes, cuestión que no lo iban a tener. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que te toca? Aguantarte con la Constitución actual y ¿qué? Ver si es que vas por la enmienda a la Constitución, ver si es que apruebas reformas legales para ver si es que superas alguna cuestión que está ahí, pero tienes también trabas políticas. El tema de la enmienda no es sencillo, claro, porque ir a consulta popular para enmendar la Constitución, a ver, hay 2 dedos de frente que tú ya sabías, ya no puedes utilizarla, sí, te van a decir que no, pero si vas en sede legislativa tienes 2 problemas. Uno, que el trámite es larguísimo, siquiera 1 año, 6 meses te demoras en tramitar una enmienda. Y segundo, y lo más grave, no tienen los votos. Claro. Entonces, en conclusión y para ya abrir la discusión, aquí se abre la discusión, digamos, en un año en donde se vienen problemas más graves en materia económica, en materia de seguridad principalmente, y agrego uno más, en materia de salud, con mucha necesidad de dinero y también de reformas. En la Constitución también de reformas para poder realmente democratizar la salud como todos están esperando. Pero con la Constitución que tenemos, difícil. O sea, la transformación del país con la Constitución que tenemos, ¿se puede dar? Es la pregunta. Sí se puede dar, no es imposible. ¿Sí? No es imposible. A pesar del tiempo, los poderes políticos. No es imposible porque la mayor parte y la deficiencia que tienen nuestros políticos que piensan que con la reformitis constitucional o legal todo se soluciona. Aquí lo que falta y tenemos que inaugurar es la política pública. Eso no existe. Eso no existe. Se abre la discusión que dice Karen. Yo estoy tan de acuerdo. Es decir, yo creo que las reformas constitucionales, estoy segura que en eso vamos a estar de acuerdo, son necesarias y todo. Pero yo creo que sí difícilmente se pueden hacer cambios profundos a la justicia, por ejemplo, si es que no se cambia el Consejo de la Judicatura, las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura, el poder que tiene el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces es muy difícil cambiar a un país si es que sus instituciones, no me refiero solamente a la Constitución, porque entiendo que con la Constitución se puede gobernar, pero sus instituciones de por sí están podridas, porque fueron construidas en Montecristi, no para que haya una democracia, sino fueron construidas para que un partido político, la Revolución Ciudadana y la ideología del socialismo del siglo XXI se quede para siempre gobernando en el país. Entonces, a mí sí se me hace muy complejo pensar que el país realmente pueda cambiar si es que las instituciones que gobiernan a ese país están podridas, si es que tenemos un Consejo de Participación Ciudadana eligiendo un fiscal, con un proceso que de plano, no dan nada de confianza ni de credibilidad a la ciudadanía, si es que tenemos jueces, con el caso que salió ayer, precisamente denunciado por un columnista de Primicias, en donde se da cuenta que los jueces están completamente desprotegidos, no solamente desprotegidos, sino que son presionados por el mismo Consejo de la Judicatura para dar beneficios a los criminales. Entonces, quizás si es que yo me abstraigo de todo el debate jurídico, que es muy importante, creo que lo que más molesta, a mí me molesta como ciudadana, a título de ciudadana, es
toda esta concepción de corrupción que hay detrás de todas las funciones estatales, no solamente del Estado, del Ejecutivo, pero es lo sino que hay, de todas las funciones. Es lo que hay, porque ya, o sea, olvídense, ya no hay constituyente, no hay posibilidad, ni siquiera la más mínima posibilidad de ver si se puede cambiar, porque el proceso de desconfianza de que los políticos en este país lo puedan hacer, es decir, hacer lo correcto, una reforma profunda a la justicia, una reforma profunda a la salud, a la educación, a la seguridad, o a la misma política en el país. Exactamente, entonces a lo que quería llegar es que se tienen que reformar las instituciones, pero con los poderes constituidos. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Tenemos las leyes, tenemos quizás algún ámbito en la acción de interpretación a la Constitución, algún ámbito de movimiento, pero no nos podemos ir muy lejos tampoco. Tenemos los reglamentos, el Consejo de la Judicatura puede emitir reglamentos para dar más transparencia a la función judicial, por supuesto que puede hacerlo. Entonces, nos queda el poder constituido. Lo que quiero decir es, el hecho de que la gente, la ciudadanía, le haya dicho que no a la reforma constitucional, no implica que los ciudadanos estamos contentos con las instituciones que tenemos. Las instituciones tienen que cambiar y el gobierno tiene herramientas para cambiar. Por ejemplo, hablábamos Andrea hablaba sobre el tema de los errores jurídicos. Para mí eso era ya un indicio de corrupción. Es decir, que tú tengas a un secretario jurídico que no tenía idea en dónde estaba parado, que tú tengas asambleístas que no tienen idea de cómo llevar el funcionamiento del proceso parlamentario. Para mí eso ya es un problema de corrupción del gobierno, del gabinete presidencial. Es decir, si es que el presidente no tiene equipo preparado que le guíe, entonces estamos perdidos. Y a mí lo que me preocupa, Janet, es que yo no he visto que el presidente ha corregido. Pero a ver, ya, perfecto. Esa es la situación que es crítica, ¿verdad? Podemos criticar de distintos aspectos. Ahora mi pregunta, después de la experiencia que tuvimos, ¿de verdad piensan que la solución es la muerte cruzada? O sea, ¿a alguien se le está cruzando por la cabeza que nos lleven al caos de la muerte cruzada otra vez? Pero eso no va a suceder. A ver, yo quiero estar de acuerdo con algo que mencionó Karen hace un momento, y es el hecho de que el presidente de la República tiene que tener la conciencia suficiente de que ni en la primera vez que ganó la presidencia, ni en la segunda vez que ganó la presidencia, fue única y exclusivamente por méritos propios, sino que ganó porque del otro lado había, como dijo Karen, una alternativa catastrófica. Que sigue siendo cada vez más catastrófica. Que es el correísmo. Entonces gana la primera vez justamente por eso, y en la segunda ocasión, no nos olvidemos, y aquí estuvimos discutiendo sobre la posibilidad que tuvo el presidente de la República de ganar en primera vuelta. Y no lo hizo porque ya empezó a fallar en la estrategia y en la comunicación política. Va a la segunda vuelta y triunfa nuevamente, no por méritos propios, sino porque es la única opción frente a la catástrofe del correísmo, que la gente detesta y odia, y que tiene ese gran techo, y el correísmo está muerto, y que no puede ir más allá del 45% del voto fuerte que tienen. Se quedan ahí y gana la otra opción, que en este caso es el presidente Noboa. Pero desde ahí hemos visto que él no ha sabido explotar lo que él es, porque el presidente Noboa es un gran producto. El presidente Noboa es justamente ese antipolítico que la gente quiere. Ese político que se viste distinto, que habla distinto, que actúa distinto, que tiene formas de comunicar distintas a la del político tradicional, que no está en todo lado exponiéndose y hablando de cualquier tontería. Esos silencios que son una estrategia maravillosa de comunicación, tenían que haberle servido y no convertir esos silencios en falta de comunicación. Claro, porque, a ver, ha tenido muchos silencios acertados, pero el silencio después de la consulta popular no es un gravísimo Exactamente, error. por esa falta de estrategia. Ahora, la falta de estrategia se ve evidenciada en esta crisis que viene después de la consulta popular, y es cuando los grupos focales eran claritos. Por favor, ¿para qué te sirve la investigación? ¿Para qué te sirve una encuesta cuantitativa y cualitativa? No te sirve para publicarla, te sirve para saber qué es lo que piensa, siente la gente y para diseñar estrategia. Y el presidente, creo yo, que sí sabía, por ejemplo, que la gente, en la primera pregunta que era sobre las bases militares extranjeras, la gente sí quería bases militares porque la gente está aterrada por el narcotráfico, por la delincuencia, y quieren que le apoye al gobierno y al ejército ecuatoriano cualquier gobierno extranjero, en el caso de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero en lugar de tener esa información para el diseño estratégico, no la tiene. Y lo que hace es hablar de Galápagos, de que puede haber una base militar en Galápagos. Galápagos es intocable para el Ecuador y para el mundo. Equivocación. Ya mencionó André, en la pregunta sobre si es que la gente quería una nueva normativa constitucional, legal, etcétera, etcétera, como quiera que entienda la gente, claro que quería la gente una nueva constitución que le dé las armas suficientes al presidente de la República para hacer los cambios que el Ecuador necesita. Pero en lugar de tener estrategia en ese sentido, ¿qué pasó? No tuvo una línea comunicacional efectiva y empezó a hablar del ISFA, del ISPOL,
del ISFA, del IES, y la gente comenzó a tener mucho miedo. Entonces dijo, mi mamá, mis abuelos, mis familiares viven del IES, viven del seguro, ahí nos atendemos. Si es que el presidente quiere tocar el IES, el ISFA o el ISPOL, mejor no. Entonces no tuvo estrategia. Las dos preguntas que eran imperdibles, era el tema del odio a los políticos en materia de no seguirles dando plata para las campañas y que se reduzca el número de asambleístas, que es el espacio más odiado por la gente. Perdió porque la gente dijo, ante la duda, mejor no. Pero hay quienes dicen que no solamente fue la duda, digamos el miedo, y estoy de acuerdo contigo, el miedo a las dos preguntas, la de la consulta, la de cambio constitucional y la de las bases militares. Pero las otras dos, como yo digo, el pueblo ya no es el mismo de antes. Las otras dos fueron castigo. Sí, porque ante la duda mejor no, pero, Janet, o sea, ante la duda mejor no, por si acaso el presidente vaya a hacer alguna cosa que me vaya a afectar la vida, pero además, ojo, aquí cuidadito que el correísmo o el movimiento indígena se atribuyan como quisieron atribuirse el triunfo. La gente votó en contra de Correa también, porque no querían del movimiento indígena también, no querían que el correísmo vaya a tomarse la asamblea constituyente y que vayan a hacer normas a favor de ellos. Entonces aquí lo que hubo una muy mala estrategia. Ojalá el presidente sea consciente de que la gente vota por él en contra de lo impresentable del correísmo. En esto que hay que gobernar, como el mismo presidente dijo, con lo que hay, con las herramientas que tiene, la entrada de Enrique Herrería a la Secretaría Jurídica sigue manteniendo esa esperanza de que por ahí las cosas van a mejorar, pueden mejorar. Yo al menos estoy esperando eso, pero ya hubo, al menos en las 2 primeras semanas, un par de errores, que ponen un decreto ejecutivo que se va de vacaciones y que después no, que es un tema oficial y no se sabía para qué mismo salió el presidente de la República. Y por otro lado, bueno, esperemos que cuando ya lleguen los primeros proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, que al secretario jurídico de la presidencia no le tiemble en vetar un proyecto de ley. No digo totalmente, porque la final viene de su bloque oficialista, pero vetar, decir, oye, te equivocaste, yo te corrijo, hagamos bien esta ley. Y si es que tiene que enviar a la Corte Constitucional por un veto por razones de inconstitucionalidad, que lo haga. ¿Y podrá tener puertas abiertas en la Corte Constitucional para antes de proponer una reforma polémica que tiene que ir a ser calificada por la Corte? ¿Podrá tener puertas abiertas para conversar? Algo, decir, es que, a ver, esta es la situación, esta es la solución, ¿dónde encontramos un punto medio? ¿Estamos en el camino o no? Yo al menos pienso que con la experiencia, tanto en lo jurídico y lo político, al menos las cosas se hagan pensando en aquello para evitar el menor número de errores o dificultades que se pueda dar con la Corte Constitucional. No sé si decir que va a haber un acercamiento, porque al final, en teoría, lo digo en teoría, la Corte Constitucional es independiente, autónoma, etcétera, etcétera. Pero es que la situación del país es para dialogar, lamentablemente hay que conversar. Hay que hacerlo, pero yo lo que digo es que sí debe haber una articulación, como ya en algún momento también lo conversamos contigo, Janet, entre Ministerio de Gobierno, Secretario Jurídico de la Presidencia y la Asamblea Nacional. Y evidentemente que el presidente de la República escucha al secretario jurídico. Y no es aquí de cuestión que me paro de cabeza y sácalo y manda ese decreto ejecutivo, esa ley, y lo que pasa en la Corte Constitucional. No, porque ese desgaste político se pudo haber evitado con una correcta y adecuada asesoría jurídica. Y lo más importante, escuchar al asesor jurídico. Tal vez no eres abogado, pero me dice, oye, si tu abogado te dice que no, no lo hagas. Pero una pregunta que yo le hago a Andrés, Janet, o sea, ¿por qué el presidente tiene que ser tan importante como para no poder pedir una cita a la Corte Constitucional y que le escuchen en la Corte Constitucional al presidente de la República? No dentro de un proceso ni nada, sino fuera, ¿no? Hablemos de lo que pasa en el país. ¿Por qué tengo que ser tan importante como presidente de la República para no tener la sensatez política como gobernante de pedir una cita a la Corte Constitucional para que me escuchen? ¿Y por qué no puedo invitar a los asambleístas a la Casa de Gobierno para conversar con los asambleístas? ¿O tengo que delegar al ministro de Gobierno? ¿Por qué tiene que ser el presidente? Porque ahí hay otro error y Karen, si nos puede comentar, no hay operador político. No importa, pero el presidente de la República es el que por el bien del país tiene que, no se está rebajando. Es un ciudadano más que está encargado de la presidencia. Incluso hay mecanismos institucionales como el COSEPE, que tú puedes llamar a la Asamblea, a Corte Nacional de Justicia, a Corte Constitucional y reunirte por el tema de seguridad. ¿Sí?
Y a mí me parece que no, la verdad es que yo no le veo, no creo que un rol del presidente sea ir a hablar con la Corte. Además, primero porque el presidente no tiene la formación jurídica para discutir los temas jurídicos que se tienen que discutir en una Corte Constitucional. Y a mí me parece que ya hablando de temas más prácticos, qué difícil el diálogo con jueces cuando hiciste una marcha en contra de la Corte Constitucional, pusiste las caras de los jueces ahí, les quitaste seguridad. Qué difícil tiene que ser ahora para el presidente que en toda su soberbia organizó todos estos actos, se fue a la consulta popular, perdió. Qué difícil. Y yo creo que en la Corte hay gente sensata que seguramente, y espero, pondrá el país primero. Exacto. Pero qué baño de humildad para el presidente tener ahora que decir, bueno, y por si acaso conversemos, ¿no? Cuando tenía la obligación de hacerlo, lo que hizo fue declararles la guerra. Y también qué difícil, bueno, yo creo que en el caso de tener un ex juez como secretario jurídico, le permite al presidente tener un mejor entendimiento de la Corte Constitucional, pero es un juez que también ha dicho que muchos de los jueces constitucionales actuales son pusilánimes. Y entonces ahí sí va a haber una continua pugna, creo yo, entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Pero, por ejemplo, digamos que lo diga el presidente de la República, que como tú has mencionado, pues yo tomo las palabras desde el presidente de la República. Puede tener su opinión, quizás puede ser catalogada como un exceso, un error, una falta de humildad, que ahora tendrá que recapacitar sobre ello, pero que un ex juez de la Corte Constitucional diga que dentro de la Corte Constitucional, no voy a repetir esas palabras, pero hay gente con agenda. Y eso lo hemos visto todos, y eso también tiene que cambiar. Hay que poner al país primero, pero quisiera dejarles con un planteamiento, porque tenemos que ir a hacer una corta pausa, porque hemos hablado, digamos, de los puntos de inflexión en la política y que nos han llevado al momento que estamos ahora terminando este 2025. Un análisis en donde pues se han señalado algunos de los errores que quizás ha cometido el gobierno nacional. Pero yo quisiera que en el próximo bloque hablemos de eso que parecía un error, que finalmente pues trascendió como un acierto del presidente Daniel Noboa, que le subió popularidad y que derrumbó mitos que eran inderrumbables, como por ejemplo el que no se puede eliminar los subsidios de los combustibles en este país porque se caen los gobiernos. Y lo hizo. Otro punto, subió el IVA. También decían que se iba a ir el país por un tubo y que se va a caer el presidente de la República. Con cualquier otro presidente que hacía eso, se caía. El presidente Noboa no se cayó, sigue aquí y le faltan 3 años más para terminar el gobierno. ¿Podrá recuperarse, recomponerse y retomar el control de la situación política del país? Lo conversaré con mis invitados luego de esta pausa. Antes de continuar con el análisis político de este 2025 que ha sido realmente importante y lleno de cambios, es también momento de agradecer a quienes hacen posibles estos análisis, y es que por eso quiero contarles que se te caiga el internet duele, pero duele aún más quedarte sin movilidad por no tener seguro. Por eso contrata Sur One con el respaldo de Aseguradora de Sur. Contrátalo en www.surone.es. Y también quiero contarles que el Fondo Violeta brinda apoyo a mujeres en situación de violencia, ofreciendo apoyo psicológico y legal. Así que si te sientes atrapada, si sientes que necesitas ayuda, si buscas una nueva oportunidad, infórmate y accede al apoyo llamando a nuestra línea 411-011-0. Ni una menos, libres, fuertes y sin miedo. Y bueno, pues este análisis político merece frescura y merece calidad, y por eso quiero contarte que ya te puedes llenar incluso de frescura y energía con Vivant Natural Spring Water, porque cada sorbo conecta con tu esencia, con lo real, porque Vivant saca lo mejor de ti. Y bueno, pues el gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, está haciendo lo posible, porque por primera vez en casi una década hubo consenso y unidad y no imposición. El salario básico unificado ya se incrementó $12 para este 2026. Crecemos juntos en el nuevo Ecuador. Y Banco del Pacífico en esta Navidad te dice que te pongas pilas, porque con Pacificard tus compras desde $300 pueden llevarte a esos destinos increíbles, a eso que tanto querías tú conocer, como un crucero al fin del mundo en Argentina, o la magia de la Pascua en Chile, o las linternas flotantes en Tailandia, que es un escenario maravilloso. Así que regístrate y participa, porque hoy sí con Pacificard. Y bueno, pues esto también es posible. El internet que tenemos aquí y todas las conexiones que utilizamos para hacer realidad nuestros videos y la información que ustedes tienen es gracias a Claro, porque la magia de compartir es con lo que amas. Con Claro tienes fibra óptica de 550 megas, y si ya tienes tu plan móvil, recibes el 15% de descuento más 20 gigas para tus redes. Suma Claro a tu hogar, a tu negocio, y pues navega con mayor velocidad.
Y quiero contarles que nosotros cuidamos nuestra salud y siempre vamos a atendernos, porque no podemos descuidarnos de aquello, en el Hospital de los Valles, porque esa es la prioridad de ellos. El Servicio de Valles Mujer está conformado por todo un equipo de médicos especialistas en cada etapa de la vida femenina. A través de nuestra consulta ginecológica, mamaria, ecografía pélvica, desintometría, y te brindamos todos esos diagnósticos acertados para que tú siempre puedas estar bien cuidada. Recuerda que la detección temprana a cualquier enfermedad puede marcar la diferencia, así que agenda tu chequeo médico en 1-800 Valles. En Hospital de los Valles estamos más cerca de ti. Después de estas importantes recomendaciones, Janet, tú continúas con más análisis de lo que ha sido pues el panorama político de nuestro país en este 2025. Muy bien, estamos hablando en este programa especial de fin de año, estamos analizando cómo termina el año en la parte de política, el gobierno, la asamblea, el país en general. Y pues en el bloque anterior hablamos de algunos de los errores o puntos de inflexión que pusieron al gobierno y al país en este momento de la política, al finalizar este 2025. Un punto, digamos, sobre el cual ha girado la conversación es los antes y después de la consulta popular. Pero yo creo que también hay algunos antes y algunas cosas que ocurrieron este año que pues parecían un error, parecían un riesgo muy grande de perder el control, de caerse el gobierno, que decisiones que finalmente se tomaron y se convirtieron en aciertos de tipo político, en triunfos de tipo político, en camino ganado, como por ejemplo la eliminación de subsidios, que era tumbagobiernos. El gobierno del presidente Noboa no se cayó, se fortaleció. El incremento del IVA, polémico y todo, pero también en otros gobiernos imposible de tomar esa decisión. El presidente Noboa la tomó y no solamente sobrevivió a esa decisión política, sino que se fortaleció y pues que desde mi punto de vista yo sí lo catalogo como es un personaje especial. Es algo que también hay que verlo como un personaje político muy arriesgado, toma riesgos, muchas veces en contra de su futuro político, y eso le generó confianza del pueblo. Entonces, eso es algo que tiene que tomar en cuenta, porque mi último comentario fue: ¿se podrá recomponer, podrá recuperar el control, el poder que en este momento como que se siente un poquito débil, Karen? Bueno, yo creo que sí, sin duda el presidente Noboa es un fenómeno, es decir, en el sentido de que él vende su juventud, vende su silencio, que habrá personas que no les gusten. Particularmente yo creo que la comunicación política tiene que ser un bien público, no tiene que ser un tema solamente de estrategia, pero en fin, parece que le ha dado frutos y ha tomado decisiones difíciles que otros gobiernos no hubieran resistido, a un costo también alto. Es decir, las protestas que hubo por la eliminación de los subsidios, yo creo que como ecuatorianos a veces no nos detenemos a pensar las imágenes de los militares secuestrados, porque no hay cómo decirlo de otra manera, secuestrados, los excesos de la fuerza pública también por parte. Entonces, yo creo que a veces en el Ecuador no digerimos completamente esa información, que no solamente es una decisión del presidente, sino que nos afecta a nosotros como sociedad, a nosotros como comunidad. Y yo creo que si es que el presidente es capaz de entender, de escuchar algo que yo no he visto hasta ahora, de escuchar los resultados de las elecciones, en donde yo creo que y yo coincido contigo aquí, Janet, creo que la gente le castigó a él, no le castigó a las preguntas, le castigó a él, le castigó a los casos de corrupción, castigó todo este tema, toda esta falta de transparencia que ha tenido el presidente, a veces hasta esta indolencia, que haya ido a votar en un Porsche, me parece una de las cosas más separadas de la realidad que puede haber hecho el presidente, en un país en donde la gente se muere porque no tiene acceso al trabajo, se muere porque no tiene acceso a la salud. Que tu presidente vaya a votar en un Porsche, realmente yo creo que es un golpe a la dignidad de los ecuatorianos. Yo coincido contigo, porque digamos es políticamente incorrecto, ¿sí? Pero es un ecuatoriano que tiene una historia de una familia de 72 años de empresa importante en el país, que tiene el dinero para tener un Porsche, dinero pues que ha sido trabajado. Y entonces, ¿por qué ser hipócritas? ¿Por qué tienen que ir a pie o en un carrito viejo o ocultar como todo lo que hay detrás de él? Porque, ¿qué pensarán que tengo Porsche? No, es un tipo que tiene Porsche y lo compró con sus recursos. Y está perfecto. Y en mí no vas a encontrar una persona que esté odiando a las personas que han trabajado y que tienen sus recursos. Pero a mí sí me parece que cuando el presidente es presidente y no está actuando como presidente de la Corporación Noboa, sino está actuando como presidente de la República, el presidente tiene que conectarse
sintonizarse con la ciudadanía. Y yo creo que aquí no estoy hablando solamente de un caso aislado, yo creo que es un problema crónico del gobierno, esta incapacidad de dialogar con los sectores fuera de su círculo íntimo. El gabinete presidencial está, y tú lo decías antes, y yo coincido, creo que no está hecho para incluir a todos los sectores de la sociedad. Está hecho por sus empleados o por sus amigos íntimos. Incluso a veces ni siquiera por personas preparadas para que vayan a cumplir esos cargos. Entonces, yo creo, Janet, que no es un tema de que fue solamente con el Porsche. Yo creo que es un tema de una seria desconexión con la ciudadanía. Desconexión, el tema de sus viajes, el tema de su silencio, para mí me muestra algo mucho más allá que simplemente que haya ido a votar en Porsche. A mí me muestra un síntoma de una enfermedad más grave, que es que el gobierno no está conectado con la realidad de los ecuatorianos, y eso a mí sí me parece grave, porque como decía hace un momento, tú lo resaltabas, le quedan 3 años al presidente en el poder. 3 años en donde la mayoría parlamentaria no es fuerte. Yo no digo que mañana vaya a haber muerte cruzada, no digo así, pero yo sí creo que en 3 años pueden haber algunos hechos que lleven a que el presidente, es decir, lo que quiero decir es, el presidente no tiene aquí su estadía garantizada. En un país como el Ecuador pueden haber más protestas y pueden eso repercutir en la Asamblea Nacional. Claro, y depende de lo que haga, porque como digo, no estamos al final del gobierno, estamos al principio del gobierno. Es decir, estamos terminando el 2025, le faltan 3 años al presidente Noboa, y yo creo que el tiempo, o sea, nos da para que cualquier cosa suceda. En ese momento estamos ahora. Sí. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se podrá recomponer? Karen ha dicho algunas cosas importantes. Yo creo que sí se puede recomponer, un poco resumiendo el tema, reconociendo los errores cometidos en el 2025, pues cuidando las formas políticas que yo creo que tienen que estar muy bien manejadas en cuanto a su comunicación, digamos, la imagen también comunica y comunica muy fuertemente, integrar a menos amigos y más ecuatorianos preparados para aportar, y creo que hay muchísimos ecuatorianos preparados para aportar. Falta confianza, y no hay mucha desconfianza en el presidente Noboa, y creo que ese es uno de los problemas que podemos identificar ya conociéndole 2 años, y abriéndose al diálogo. Hasta allí estamos. Antonio, ¿qué más le agregarías para poder aportar con ideas, con la idea de que este es un gobierno no solo que puede, se tiene que recomponer? Porque yo sí que me niego a hablar de muerte cruzada, me niego. O sea, no solamente que sí puede recomponerse, sino que tiene que recomponerse por el bien del país, como tú acabas de señalar. Y fíjate tú, cuando tú mencionas los aciertos que ha tenido el presidente de la República, principalmente en temas que eran tabús, que eran casi imposibles en el Ecuador, como por ejemplo eliminar el subsidio al diésel, o acabar con el mito y el miedo y el terror de la CONAIE y de las organizaciones políticas que han sido intocables durante más de 40 años. Esa es la gran diferencia de cuando se tiene estrategia y de cuando no se tiene estrategia. Y el presidente de la República, cuando toma la decisión histórica de eliminar el subsidio al diésel, tuvo estrategia, porque tuvo información. ¿Y qué información tuvo previamente a tomar esa decisión? Número 1, de que quienes iban a objetar, quienes iban a protestar, eran los indígenas. Entonces él hizo un análisis del movimiento indígena y vio que el 70%, entre el 70 y el 75% de la población, veía muy mal al movimiento indígena, a sus dirigentes y a quienes estaban al mando del Pachacuti y de la CONAIE. Entonces dijo, están debilitados. ¿Por qué? Porque tienen una muy mala imagen. Segundo, están rotos entre ellos. No hay un liderazgo fuerte. Entonces, este es el momento de eliminar el subsidio al diésel. Tomó esa decisión. Después dijo, ¿a dónde vienen a molestar ellos? Cuando se toman Quito, no se toman miles y miles de personas, sino que se toman estratégicamente Quito. Porque vienen los indígenas de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, y pare de contar. Pero además en Quito sí hay barrios complicados que también pliegan a esa movilización. Entonces lo que voy a hacer yo es liberarle a la ciudad de Quito de ese gran problema, y me voy ¿a dónde? A La Tacunga, Cotopaxi, bastión y territorio de Leonidas Issa, que pese a no ser presidente de la CONAIE, es el líder histórico actual de la CONAIE. Y le reta, da la señal al pueblo ecuatoriano de que ha tomado una decisión fuerte en favor del país y que no le tiene miedo al movimiento indígena. Me voy a Cotopaxi, le reto a Leonidas Issa. Fue una jugada maestra. Y luego es que le libera a Quito, y cuando tú le liberas a Quito, no hay paro, no hay movilización, no hay presión hacia el gobierno y no hay posibilidad de que un presidente se pueda caer. Entonces, ¿a dónde va toda esa disque protesta
fuerte y que ha puesto en jaque a los gobiernos nacionales y al país durante más de 40 años, se va a Imbabura y se va a Otavalo y a Cotacachi, y esas dos pobres ciudades son secuestradas. Pero esas dos ciudades son sacrificadas en bien del país, en bien de la capital, y le libera a la capital, y no permite que vengan a protestar, y la gente de Quito no puede movilizarse. Antonio, digamos, lo hemos catalogado como una movida política maestra, haberse ido a la Tacuba a gobernar desde ahí, y les dañó el plan de venirse a tomar Quito, jugada maestra en materia política. Pero luego viene y, logra que se concentre el paro en dos ciudades, un paro fuerte, ya con los ingredientes que Karen citó hace un momento, pero, digamos, esto salva al gobierno, evita que se caiga el gobierno, ¿sí? Evita que se echen atrás las decisiones, lo cual es otra jugada maestra, pero sí le pasa una factura política, y esa factura se siente en la consulta popular. Yo quiero rescatar que no hubo una factura en ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, te repito, entre el 70 y 75% de la gente rechazó el movimiento indígena, y el 80% de la población estuvo en contra de una paralización. Todos, porque querían trabajar, no querían que se paralice el país, todos quieren reactivarse económicamente. Todo el presidente salió bien parado de aquello. Lo que pasa es que esa estrategia efectiva que tuvo frente a la movilización, no la tuvo ya en la consulta. Y ahí fue cuando perdió, y ahí fue cuando no comunicó, y ahí fue cuando no tuvo estrategia, y el pueblo le dijo no. Esa es la gran diferencia de cuando tienes y no tienes estrategia. Entonces, sí puede el presidente recomponerse, tiene la necesidad de recomponerse, pero tiene que cambiar en muchísimos aspectos. Número uno, para mí, tener nuevamente estrategia y comunicación política, pero además solucionar los problemas que ya están aquejándole de manera brutal al país, que son: no hay trabajo, no hay inversiones, no hay dinero, la gente vive con incertidumbre, con inseguridad física y jurídica, la salud no es de las mejores en el país, tiene que recomponer aquello, y tiene que ser consciente de que tiene que rodearse de un buen equipo, y tiene que ser consciente de que no puede, y vuelvo y repito lo que han dicho aquí tanto Karen como André, en el sentido de que tiene que rodearse de las mejores personas para poder gobernar mejor, porque estoy convencido de que el presidente puede conocer muy bien Guayaquil, pero no conoce el resto del territorio y no sabe cuál es la forma de pensar y de sentir del resto del territorio. No conoce Quito. Le he visto cometer errores frecuentes con relación al conocimiento de Quito. Y ahí no sería una alternativa el poder integrar mentes de otros sectores. Por supuesto, de Quito, del resto del país. Exactamente, sí. O si no, hace falta más gente, con todo el respeto, la gente que gobierna es de Guayaquil. Los amigos, los conocidos, saben y conocen de Guayaquil, no conocen Quito. Yo he escuchado ver ya la posibilidad en las elecciones seccionales de hablar de algunos nombres que no quiero mencionar, pero eso es desconocer Quito, por ejemplo. Y eso le puede traer una factura brutal, y ahí sí, una factura terrible con miras al sostenimiento mismo de él como presidente, si es que comete errores en las próximas elecciones para la alcaldía de Quito. Y lo otro, yo me temo, ojalá no, que el presidente ya se haya enfermado de ubris. Y eso es gravísimo. Cuando un político y un gobernante se enferma de ubris, que es el endiosamiento, y pierde el sentido de las cosas y piensa que es el mejor y que no tiene que escuchar a nadie y que todo lo que hace está bien, estamos perdidos. Ese es un nuevo término, miedo de ubres. Síndrome de ubris. Ah, ya, yo decía, Dios mío, no lo entendí, diga, acláralo, porque este término, yo decía, estaba nuevísimo. ¿De qué se trata? Sí, yo decía, íbamos a pasar de tenerlos bien puestos a falta de en fin. Bueno, quisiera ir concretamente a los temas que terminan siendo como los más graves de este año. Y son muchos, ha sido un año de muchas crisis, pero yo quisiera concentrarlos en dos. Si quieren ustedes poner otros, pues está abierta la mesa para hacerlo. Pero el tema de seguridad y el tema de salud terminan siendo los puntales de la crisis política, porque impactan en la crisis política. Y ahí entra la Constitución, la ley, porque ahí hay muchas trabas para poder hacer las cosas que se necesitan para poder realmente transformar o hacer una lucha
que se transforme en la parte de seguridad. ¿Cómo lo ve un experto en materia constitucional y legal? ¿Sí? Enfrentar este problema con lo que hay. Ya. A ver, yo creo que el tema político es importante, en eso estamos claros, pero creo que muchos de los esfuerzos que se han dedicado al gobierno es justamente a ver quién tiene la razón. La Asamblea, la Corte Constitucional, por aquí este juez de esta instancia, etcétera, etcétera, y a la final creo que le ha faltado gobernar. Si bien es cierto, han existido aciertos, como tú lo has mencionado, Janet, sí, que fue un acierto el tema del IVA para temas de seguridad, que sería importante transparentar en efecto lo que sube el IVA si es que fue dedicado a seguridad, el tema de los subsidios, el de contener el paro, sí, pero lo que falta aquí es gestión pública, ¿de acuerdo? Entonces, el llamado de atención del 16 de noviembre te manda un mensaje potente sobre 3 elementos: obra pública, servicio público y gestión pública. Es lo que quiere el ciudadano, que le llegue la presencia del Estado a su barrio, a su comunidad, a su provincia, etc. Pero eso, ¿tú cómo lo haces? Justamente con un adecuado equipo que te pueda asesorar, sea rector de la política pública de manera adecuada. Ahora, a nivel constitucional, a nivel legal, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para mejorar la administración de justicia? Por ejemplo, yo decía, para mejorar la administración de justicia, ¿qué tienes que hacer? Bueno, reformas puntuales al libro 2 del Código Orgánico Integral Penal, que lo que tiene que ver con la parte procesal penal. Porque aquí piensan nuestros asambleístas que aumentando penas se solucionan los problemas. No, un cambio fundamental en el tema procesal penal, el tema de lo que tiene que ver con la cooperación eficaz. Porque hay gente que se somete a la cooperación eficaz, le debían haber puesto 10 años de cárcel, ¿cuánto le ponen? 1. ¿Y devolvió lo que robó? No devolvió. Deberíamos caminar hacia un escenario, por ejemplo el de Estados Unidos, donde ¿qué es lo que privilegia? Que devuelvan los robados si quieres sentarte a conversar de cooperaciones eficaces. ¿Por qué no caminamos sobre eso? Otro tema. Aquí mucho se habla de la imprescriptibilidad de los delitos, que eso va a ser motivo, bueno, ya de una reforma legal, que para mí es inconstitucional, porque eso debía ser a través de enmienda. Y yo les decía, bueno, si quieres saltarte la Constitución medio adornar la píldora, ¿por qué no pones la imprescriptibilidad de 50 años para este tipo de delitos? Ya lo convertiste imprescriptible, sin necesidad de ir a una enmienda a la Constitución. Ya lo puedes hacer, y te saltas el camino y no tienes este tipo de problemas. O sea, solo incrementar la pena. Sin necesidad de incrementar la pena, sino solo cambias los plazos de imprescriptibilidad para estos delitos. Ok. Porque actualmente tú, para que prescriba un delito, es el duplo de la pena. Entonces estamos hablando de un delito de 10 años, son 20 años para que prescribe. Ponle 50 años. Ya con eso en cualquier momento lo vas a capturar. Pero lo más importante, y que no lo han debatido, que sean juzgados en ausencia. Actualmente tú puedes juzgar a alguien en ausencia en delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no metes este tipo de delitos? Claro, pero sí, yo creo que debería ser incluido. Porque, ¿no? por ejemplo, pero es muy frustrante eso que puedes juzgar en ausencia, porque vemos no solamente los violadores que están juzgados en ausencia. Te pongo un ejemplo, el caso de Pipo, cogió, se hizo el muerto, de ahí descubrieron que no estaba muerto, sino que andaba en España, que estaba en Qatar, por ahí, podías juzgarlo en ausencia, podías haberlo hecho, obviamente con cierto tipo de reglas, etcétera, etcétera. Otro tema, tanto que hablamos de que los PPLs tienen privilegios. Eso no existe, eso es un discurso, que tienen privilegios y que se equiparan a una mujer embarazada. Eso no es verdad. Si tú quieres reformar el tema de rehabilitación social, modifica el libro 3 del Código Orgánico Integral Penal. Yo tengo aquí una pregunta: ¿cuántas veces el organismo técnico de rehabilitación social se ha reunido dentro de este gobierno? Capaz ni una, porque es una mesa sectorial donde se reúne el Ministerio de Salud, de Educación, Interior, etcétera, a dictar la política pública de rehabilitación. ¿Se ha reunido? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y en lo que tiene que ver con salud y seguridad, hay que plantear tal vez reformas a la ley de contratación pública, reformas a la ley de la Contraloría General del Estado, porque ahora incluso hasta para hacer algún tipo de contratación, no, dictamen previo de la Contraloría. Sí, yo entiendo que existen temas de corrupción, estamos de acuerdo, pero busco otro mecanismo que no sea tan burocrático, que permita tampoco abusar de los regímenes especiales, porque a partir de los regímenes especiales, ¿qué es lo que ha pasado? Progen, etcétera, etcétera, y que también le han terminado goleando a los ciudadanos y al Estado. Entonces, con reformas técnicas, puntuales, que puedan ser viables, tú con eso puedes, por ejemplo, el tema de adquisición de medicamentos, adquisición de insumos.
Pero yo, por ejemplo, pienso que el tema de adquisición de medicamentos no es solamente de tener un marco legal adecuado, que hace falta, sino que adentro ustedes pueden reformar lo que quieran. Adentro hay una mafia que no deja mover un dedo de nada, no se puede hacer nada porque no están dispuestos a perder un centavo de lo que se roban a costa de la salud y la vida de los ecuatorianos. Entonces, ahí, y yo veo ahí, ¿no? Porque también lo podemos analizar, le ponen a María José Pinto y le ponen esta maleta pesadísima en la espalda a una persona que tiene muchísimas ganas de aportar, que es recontra trabajadora, que es una persona transparente y empática, pero que no sabe nada de salud, no tiene por qué saberlo. No entiendo esto de ponerle en sus manos para que resuelva el tema de la salud sin, por lo menos no se ven, darle las herramientas que necesita para poder combatir. Y para poder combatir necesita un marco legal adecuado, pero además, yo no sé, a las Fuerzas Armadas en pleno para ver cómo saca patadas a toda esa gente, a esa mafia que opera dentro de la salud. Entonces, ¿esto por qué los políticos no lo entienden? Porque mira que, o sea, a mí me frustra ver cómo, digamos, aprovechan el dolor de la gente para convertirlo en herida política, ¿no? Y es una herida que le meten el dedo porque no tiene una solución que está al alcance. Y aquí hay que ser justos con el gobierno. Los dos crisis que tú acabas de mencionar, seguridad y salud, no son problemas del gobierno, son un problema del país y del Estado. Y ahora tú me has invitado gentilmente a hablar de política y hemos estado hablando mucho del Ejecutivo y de las instituciones, pero cuando hablamos de política no podemos olvidarnos del rol de los ciudadanos. Por supuesto. Y es que cuando hablamos de seguridad y hablamos de salud, no podemos olvidarnos del rol de los ciudadanos, porque para mí, y es algo que a mí me duele muchísimo, pensar que hay ecuatorianos que de la salud y de las vidas de los ecuatorianos hacen negocio. Y prefieren matar a personas, a niños que mueren por no tener acceso a medicinas, a ancianos que mueren por no tener acceso a medicinas, y que son capaces de hacer eso. Y eso no es culpa del Ejecutivo, creo que es un tema de falta de valores, es una falta de empatía, es una falta de no entender, de no dolerse del resto de nuestros conciudadanos y de decir, ¿cómo es posible que yo haga negocio de la salud? ¿Cómo es posible que yo haga negocio del tráfico de personas, de ecuatorianos? Y cuando yo estoy estudiando el fenómeno de la inseguridad como un fenómeno que ataca a todo el mundo, es decir, el crimen organizado existe aquí en Ecuador, existe en Chile, existe en Alemania, existe en Dinamarca. Y es un problema fuerte a nivel global. Es decir, solo quiero que este dato les quede a quienes nos escuchan. No hay un solo país en el mundo que esté libre del crimen organizado. Pero cuando esta enfermedad, digamos, viene y ataca a nuestro cuerpo, Ecuador, ¿ya? Pensémoslo así, esta enfermedad, este germen patógeno, viene a Ecuador no solamente que no lo puede resistir, sino que nos está matando, nos está carcomiendo. Es decir, diferente a lo que pasa en Alemania, o lo que pasa en otros estados en donde existen instituciones fuertes y en donde existe sobre todo ciudadanos que dicen no a eso. Aquí infecta al sector judicial, al sector de salud, a los notarios. Yo quiero recordarles que para que el crimen organizado venga y se centre en el país, tiene que tener la complicidad de un montón de personas que deciden ser cómplices de este tipo de actividades. Es decir, no están operando solos, no es solo el gobierno el que roba, no es solo el gobierno el que tiene la culpa, quiero decir, somos los ecuatorianos los que de alguna manera permitimos estas conductas. Y cuando nosotros nos indignamos con los políticos y nos indignamos con el gobierno, yo creo que con mucha razón me indigno cuando hay casos de corrupción con el gobierno, también tenemos que indignarnos de decir, es decir, ¿por qué los ecuatorianos somos tan proclives, inmunológicamente débiles, moralmente débiles a este tipo de fenómenos? Pero es que nos gusta la trampa y nos gusta romper la ley y no estamos acostumbrados a seguir las reglas y no tenemos empatía y no tenemos un mínimo de moralidad que diga, a ver, esto no. Y Karen, yo agregaría y resumiría todo, digamos, un fuerte factor que induce a la gente a hacer lo incorrecto y a quedarse callado frente a quienes actúan de manera incorrecta, y es el dinero. El exceso de dinero que trae el narcotráfico y la delincuencia organizada. Yo le agrego nunca se menciona a los médicos, ¿sí? Yo digo, bueno, nuestros médicos, tenemos médicos extraordinarios, no hay cómo generalizar, no debemos generalizar, pero sí tenemos que plantear, y esa para mí es una investigación para el 2026, lo tengo aquí y va a ser mi investigación del año. Pero tenemos que descubrir quiénes son los médicos que les extienden certificados médicos para que los delincuentes, grandes delincuentes, narcos y todo, salgan a pagar prisión domiciliaria.
dizque porque tienen una enfermedad catastrófica, o los que les emiten certificado, digamos, el diagnóstico para un certificado de defunción y han estado vivos, ¿sí? ¿Cuántos de los muertos que salen de las cárceles con tuberculosis estarán vivos ahorita? Felices en la calle porque tuvieron la complicidad de un médico. Entonces ahí vemos cómo se expande esta podredumbre de la corrupción en nuestro país, ¿no? Que también extienden certificados para la compra de tal medicamento, o los médicos que extienden también certificados para la compra de tal equipo, porque les dan dinero de por medio para que compren tal o cual medicamento, para que compren tal o cual equipamiento médico. Hay una corrupción también muy grande ahí. Lo que dice Karen es muy interesante con respecto a lo que es la inseguridad en el mundo entero. Y claro, de eso hay que estar conscientes, porque para que exista inseguridad, el crimen organizado, la delincuencia organizada, el narcotráfico, tiene que estar enquistado en todos los estamentos institucionales, pero culturales de un país, pues. O sea, si es que hay tanta fuerza de narcotráfico, tiene que estar enquistado en la policía, tiene que estar enquistado en el ejército, tienen que estar enquistados en el gobierno y en todas las instituciones gubernamentales, pero también en todos los sectores privados, en empresas que aparentemente son bien vistas, o en bancos que aparentemente son bien vistos, están enquistados en todo lado. Periodismo. En todo lado, en absolutamente todo lado. Y ese ya es un tema muy jodido, pero además culturalmente, porque hemos aceptado de una manera u otra la existencia de ese mal, el narcotráfico. O sea, no, los niños en barrios populares están felices de poder ser en el futuro narcotraficantes, pues, porque les ven a los parientes, al primo, al cercano, involucrarse en esos temas y de la noche a la mañana llegar a tener dinero. Claro, porque el dinero en estas mentes con falta de valores y, no sé, como deslumbrados por lo que sucede con personas cercanas, la vida vale menos que el dinero. Pero además, la sociedad hace que el dinero sea lo más importante, y ahora con las redes sociales, tú a través de las redes sociales puedes ver todo un mundo de mentira de los influencers y demás que viven viajando o en hoteles paradisíacos o en sectores paradisíacos y con carros, con aviones y todo, que son mentira, pero que la gente se deslumbra y dice yo quiero ser así, y tratan de tener dinero como sea. Perdón que te interrumpa, pero aquí en México hicieron una investigación muy decidora sobre la cultura mexicana, sobre cómo las niñas ahora utilizan plataformas como Instagram, TikTok, que tiene todo el mundo, porque lo que ellas quieren ser es novias de narcos. Y en Colombia pasó lo mismo. Claro. Y no me sorprendería que no haya este tipo de investigaciones. Oye, pregunta paréntesis, ¿Carmen tiene hijos? No. Bueno, a los que aquí tenemos dos que no tienen hijos y dos solo que sí. Pero bueno, ¿qué piensa? Porque me imagino que aquí ya nos dijo que está planificando, así que cualquier rato nos da una sorpresa. Karen no se lo voy a preguntar, pero ¿qué piensan de la prohibición de redes sociales para menores de edad? Como aportes que deben hacer. Karen, que está en la investigación esta que hable primero, yo después, yo soy más liberal. Verán, en esto hay un libro brutal que es escrito por Jonathan Haidt, que es un sociólogo moral que ha escrito mucho sobre varios temas, pero no digo. Él está haciendo una campaña mundial sobre cómo los jóvenes no tienen que tener redes sociales menos de 16 años. Pero la información estadística que muestra sobre cómo afecta a la mentalidad y a las capacidades cognitivas de las mujeres y de los hombres, a largo plazo. Parece que los hombres no se suicidan enseguida por este tipo de temas, pero las niñas, los índices de suicidio se han cuatriplicado. Y los niños, en cambio, los hombres, en cambio, se encajan en este tema de los videojuegos, en este tema de las redes sociales, no pueden conseguir pareja, no pueden conseguir trabajo. Es que es una información, esta analogía dice, si es que tú vendrían hoy y le dirían a sus hijos, tenemos este nuevo experimento, nos los vamos a llevar a Marte, no sabemos qué pasa en Marte, ¿tú les permitirías a tus hijos irte a Marte? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué les permites tener un smartphone? Que no sabes cuáles son lo que esto le haga a tu cerebro, al cerebro de tu hijo en formación. No tienes idea cuáles son. Lo que sospechamos es que es terrible. Entonces yo tengo una posición ahí muy clara, no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo primos, y yo lo que les sugiero es no les den smartphones a los niños menos de 16 años, además, que son víctimas. ¿No digo las redes sociales? No puedes impedir. Me parece que ahí el problema es la implementación. O sea, ¿cómo implementarías? Yo vivo en Inglaterra. Tú ahí, si quieres ver un tema en X, en Twitter, tienes que hacer una validación de que eres mayor de edad con fotografía.
porque si no, no te permiten acceder a cierto tipo de contenidos. Entonces, hay maneras en un Estado funcional. En el Ecuador, a mí me parecería eso, en donde ni siquiera podemos controlar cosas básicas, me parecería... ¿Qué dice André? O sea, yo pienso que tenemos un problema grave, y ya lo traslado al tema judicial. Tienes temas de pornografía infantil, tienes de acoso sexual. Lo que mencionaba Karen, que justamente por ese acoso mujeres terminan suicidándose. Eso le pasó a una chica en Ambato. Tienes temas de lo que se está haciendo, la cooptación por parte de grupos de delincuencia organizada a menores de edad, etcétera, etcétera. Pero claro, si ya lo llevamos al debate jurídico, ¿cómo restringes la posibilidad de acceder a este tema? Me parece interesante la experiencia que tienen allá en Inglaterra, pero claro, de aquí te van a salir que te están limitando el derecho de libertad de expresión, que te están limitando el derecho a la comunicación, incluso limitando el derecho a la propiedad, te pueden decir. Entonces, medio complicado. Creo que aquí más depende de un tema de política pública que llegue hacia los padres, y que evidentemente los que tienen control son los padres. No hay otra forma. La conversación de los padres con los hijos. Porque claro, frente a la revolución industrial de las comunicaciones no puedes impedir que estés conectado con el planeta. Pero el tema no solamente va hacia la niñez, sino hacia todos nosotros. Porque entre lo que tú eres y ves en la mentira de la sociedad, de las redes sociales, porque todo es mentira, tú quieres alcanzar eso en materia económica, pues. Y como no logras alcanzar eso, entras en ansiedad y en depresión. Pero bueno, terminamos en otro tema. ¿Por qué? Porque, digamos, Karen y Antonio estaban diciendo que tenemos que trabajar también, no solamente esto es responsabilidad del gobierno, lo que está pasando en nuestro país. Estamos hablando de política, pero la política es transversal. Afecta a la salud, afecta a la seguridad, afecta a la educación, afecta nuestro día a día en absolutamente todos los aspectos. Entonces decíamos que la ciudadanía también tiene que estar consciente de que tiene que aportar. Tiene que ser una ciudadanía activa y tiene que ser una ciudadanía consciente. No puede exigir y quejarse y señalar y decir, sí, vótenle porque es corrupto, cuando en tu vida diaria eres corrupto. Entonces, somos los ciudadanos los que componemos este país, y algo está pasando, porque la corrupción ha crecido de una manera brutal. Se ha normalizado, y esa normalización y la participación en esa corrupción está hecha por ciudadanos. Ayer eras nadie, mañana eres ministro, o eres subsecretario, o eres asesor, y de no tener un centavo, pues te vuelves millonario. ¿Qué está pasando ahí? Entonces no es una cosa de los políticos, como si fueran como un grupito chiquito, ¿no? El Estado es enorme y todos tenemos el derecho, tenemos la oportunidad de estar en el Estado, en el gobierno, pero con la conciencia de que tenemos que aportar. En eso terminamos, en esto de las redes sociales. Pero tengo que terminar el programa, creo que muchas cosas se quedan por fuera, pero quisiera cerrar como con una conclusión, ¿no? Centrándonos en el tema. ¿Cómo termina este año político y qué le aconsejaríamos al presidente Noboa, que es la cabeza de la política en el país, para que pueda aprovechar el 2026 como un año de nuevo arranque? ¿Sí? Siempre se empieza de cero, ¿sí? Se empieza de cero, y él tiene 3 años para recomponerse. ¿Qué le podríamos aconsejar? Porque aunque a muchos no les gusta lo que voy a decir, pero si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. En este momento estamos en un momento tan crítico del Ecuador, con tanto dolor en tantas materias, que lo único que necesitamos es que quien está en la cabeza le vaya bien, tome decisiones acertadas, decisiones en las que participamos todos. Si le va bien, nos va a ir bien a todos los demás. Si conectan con ese pensamiento, con esa idea, ¿qué le recomendaría al presidente Noboa para que pueda recomponerse y aprovechar los próximos 3 años? Coincido totalmente con usted, Janet, porque aquí no se trata de hacer oposición por oposición, porque es Noboa o no es Noboa, y si me cae mal, todo no. Aquí creo que justamente hay que hacer una coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad y también ciudadanizar la política, para que eso pueda también ser escuchado por parte del presidente de la República. Que no sea un círculo cerrado, sino que también eso se demuestra, por ejemplo, yo pensaría con un cambio de ministros que sean técnicos, que conozcan sobre la materia y también que sepan y aprendan a escuchar. Si mañana desde la academia, nosotros que nos dedicamos a la opinión pública, desde los gremios, se dice, oye, lo que estás haciendo está mal, no es que te conviertes en opositor político, sino que le estás dando una recomendación. ¿Para qué? Para adoptar las mejores decisiones. Entonces yo creo que aquí, si permitir una recomendación, yo creo que lo más importante es aprender a escuchar
conversar, debatir y llegar a una conclusión que te permita darle una respuesta al ciudadano desde la Asamblea, el gobierno y los diferentes niveles de gobierno. Antonio. Desearle muchísimo éxito al presidente de la República y que le vaya muy bien al presidente de la República. Y que, como dice también André, tenga la posibilidad de corregir en lo institucional, de que tenga un diálogo permanente con sus asambleístas, que le van a dar un soporte importante, que converse con sus ministros, que les conozca, que sepa cuál es el trabajo que desarrolla cada uno de ellos, que tenga mejores ministros, que pueda involucrar a ministros de todas las partes del país, de Quito, de Cuenca, de todo el país, que tenga un equipo de operación política efectiva y que tenga nuevamente una extraordinaria estrategia de comunicación política que le va a permitir blindarle en su buena imagen, aprovechar su buena imagen para generar los cambios que este país necesita y que le vaya muy bien y que se cuide mucho del síndrome de ubris, del endiosamiento. Sí. Que no se endiose. Sí. Que eso les pasa a la mayoría de gobernantes. Ahí esa mala escucha mía, pero le puso el toque de humor al programa, y bueno, ahí se va a quedar. Karen. Yo le diría al presidente 3 cosas. Primero, que cambie su gabinete. No reciclando, sino que integre a personas capaces que le vayan a criticar, porque él necesita eso para no caer en el síndrome de ubris. Segundo, que cuide la mayoría parlamentaria, que la cuide, y para eso necesita una ministra o ministro de gobierno que realmente sea capaz de dialogar, no solamente con los asambleístas, sino con diferentes sectores de la sociedad, con los medios, con la academia, con la gente que le cae bien y con la gente que no le cae bien. Y la última cosa sería, y esto es algo que a mí hay evidencia interesante sobre rehabilitación de lugares violentos, en donde cuando se invierte en el diseño urbanístico, parece que eso psicológicamente al ser humano le hace que se quiera cuidar. Un ejemplo claro es el metro de Quito. Uno se sube a un bus en Quito, es un desastre. Te vas al metro y la gente se comporta diferente. Eso hay evidencia muy interesante en lugares en donde hay alta criminalidad y baja criminalidad. Lo que yo le diría, una acción concreta que él puede hacer es invertir y tener buenas relaciones con los GATS para que se inviertan en obras públicas, para que haya la rehabilitación espacial de las ciudades. Es decir, si es que Durán se ve como se ve Durán, difícilmente vas a tener ahí mentes que florezcan. Lo que quiero decir es, la rehabilitación arquitectónica, urbanística de la sociedad tiene mucho que ver con el desarrollo de la violencia y cómo nos comportamos los ciudadanos con nuestras propias instituciones. Entonces, le daría esos 3 consejos. Perfecto, quedan clarísimos. Les agradezco muchísimo por participar en este programa especial, pues donde analizamos cómo queda el año político y qué se le recomienda al presidente de la República, que le quedan 3 años más, que necesitamos que se sostenga. No podemos permitir siquiera, cerremos cuando se recomienda escucha, pero no escuchen jamás el tema de la muerte cruzada. El costo fue demasiado alto y lo pagamos los ecuatorianos, los ciudadanos, los trabajadores, los emprendedores, los desempleados. Lo han pagado con creces y lo siguen pagando. Los de tercera edad, los niños, es decir, no podemos permitir que siquiera mencionen el tema de muerte cruzada. Aquí se necesita valentía, se necesita decisión, se necesita fuerza, se necesita sostenimiento y un presidente que tiene que seguir siendo valiente. Y todos los demás tenemos que aportar, porque vuelvo y digo, antes que me cataloguen de gobernista, porque me dicen eso, no es así. Pero si al gobierno le va bien, a los demás nos va bien, y tenemos que ya empezar a pensar en eso, que tenemos que pensar en la mayoría. Resumen de lo que recomiendan mis invitados: escuchar, presidente Noboa. Escuchar no le debilita, le afina, le potencia, le va a permitir tomar mejores decisiones. Integrar menos amigos y más ecuatorianos preparados para aportar, porque a veces aquellas personas que van con su conocimiento y honestidad y transparencia a decir la verdad de lo que está sucediendo, a señalar los errores, son los que le van a abrir esas puertas para que se pueda potenciar, sostener y tener éxito, que su éxito se va a transformar en el éxito para todos. Más diálogo. Hemos llegado a un punto en donde no podemos seguir confrontando. Tenemos que encontrar puntos de diálogo en donde pues tiene que haber una comunicación estratégica y política, consejo de Antonio Ricaurte. Y yo diría que los silencios son un acierto, han sido un acierto fenomenal del presidente de la República, ¿no? Un político que no habla todo el tiempo, se calla, aprende a callarse, pero hay que saber administrar los silencios también. El exceso de silencio también pasa factura.
y eso hay que tomarlo en cuenta. Concientizar a la ciudadanía, consejo de Karen Sichel, sobre su responsabilidad frente a los problemas que tiene el país. No solo son problemas generados por el gobierno o los políticos, todos finalmente aportamos para que esos problemas se conviertan en realidad y nos afecten a todos. Es decir, somos parte del problema y de la solución. Y por último, tener una agenda clara, que creo que ha sido un aporte de André. Hay que tener una agenda clara, con claridad sobre lo que hay que reformar, sobre lo que se tiene y hay que aprovechar. Hay muchas cosas que están ahí que no son aprovechadas. No se necesita reformar leyes, aplíquenla, cúmplala. Y pues también se pueden hacer cosas potentes y definir políticas de país. Creo que esto ya debe dejar de ser una cosa que sale de la boca de los políticos, de los expertos, de los analistas, y no tenemos idea qué es eso. En el país, en el Ecuador, no tenemos idea de qué es una política de país. Y creo que ya es hora de no solamente hablar, sino de aterrizar ese concepto en el que también me imagino que tenemos que aportar absolutamente todos. Gracias por sus aportes, a ustedes también gracias por su atención y los esperamos pues en el próximo programa especial en donde analizaremos otro tema pues relacionado con la seguridad, la salud, la economía de nuestro país, para que nos vayamos bien claritos a empezar el 2026. Gracias. Rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. El ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza. Y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio. Porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Visionarios presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.